Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Perspectiva Verde. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y bien importante. Vamos a hablar referente al agua. Y para esto les cuento que datos del INEGI nos indican que aproximadamente un 95% de las viviendas en México cuentan con las redes y la infraestructura para el abastecimiento de agua. Sin embargo, a veces esto creo que ya sabemos que no implica que el agua llegue, ¿no? Pero el 5% restante no cuenta con este sistema y entonces para abastecerse tienen que hacerlo a través de acarreo. El día de hoy tenemos a un invitado que, es experto en estas cuestiones hídricas. Él es un antropólogo social, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es socio y cofundador de la Asociación Acciones para el Desarrollo Comunitario, ADECO. Y también tuvo una participación, aquí se me van a disculpar, pero tiene un título muy largo su libro, que seguro está padrísimo, pero tuvo una participación en el libro Buenas Prácticas para la Articulación entre OCCs y Comunidad, una experiencia en la Sierra Huichol. El día de hoy tenemos con nosotros a Navani Vera. Navani, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito quién es Navani Vera, por qué se dedicó como a esta cuestión a lo mejor de problemáticas de hídricas, ¿no? Referentes al agua, y qué has estado haciendo en este tiempo. Bueno, pues primero que nada muchas gracias por la invitación. Como bien dices, pues yo desde muy joven empecé a involucrarme en proyectos de desarrollo comunitario. Desde los 13 años participé en campañas de alfabetización para adultos en comunidades rurales. Nos íbamos las vacaciones de verano, pues ahora sí que en lugar de descansar en nuestras casas o ir a vacacionar a algún a la centro playa turístico, o algo. Era una organización pues autogestiva de jóvenes que durante 6 meses nos capacitábamos, recaudábamos fondos. Okay. Y nos íbamos 2 meses a vivir a las comunidades. Aprendíamos a partir de la pedagogía de Paulo Freire, enseñar a leer y escribir a la gente. Creo que ese fue como lo primero que me marcó y me condicionó para lo que iba a hacer el resto de mi vida. Después estudié antropología social, justo pues por esta inquietud pues muy social. Fundé una asociación civil de desarrollo comunitario y distintas actividades que me llevaron en algún momento a hacer una evaluación de impacto de un proyecto ahí multidisciplinario integral en la Sierra Huichol, dentro del cual estaba Isla Urbana, la captación de lluvia. Y ahí conocí a Enrique, el fundador, a Jenny, también una de las fundadoras. Y pues de ahí se creó un vínculo, el cual pues ya tiene pues más de 8 años. Y pues tengo ya un poco más de 6 años siendo parte del equipo de Isla Urbana. Actualmente yo soy director de comunicación, entonces pues veo temas pues justo, ¿no? De vinculación con medios de comunicación, generación de materiales, el mensaje que mandamos nosotros para afuera del proyecto, ¿no? Como la difusión de todo lo que ustedes realizan. Sí, entre otras cosas, sí. Entonces, bien comentas ya que tuviste primero este acercamiento social como con la cuestión de alfabetizar a los adultos, enseñar a leer, escribir. Y es algo que hemos estado retomando mucho en episodios anteriores, que siempre es ya innegable que la cuestión social y ambiental van de la mano, ¿no? O sea, van Claro. Una con la otra y se complementan totalmente. Entonces, ¿cómo diste ese brinco o cuándo crees tú que comenzaste a interesarte de pasar a este tema un poco más meramente social a pasarlo a la problemática ambiental o como a ligar esas dos partes? Claro. Sí, como dices, yo creo que no se puede separar tal cual, debe ser socioambiental siempre. Claro, exacto. En mi caso le entré primero a lo social, y muy interesante, también es un campo inmenso, infinito, ¿no? Si te clavas solo en lo social. Sin embargo, en mi caso, pues fue justo, digamos, como este contacto con la captación de lluvia, tal cual, con lo que
viene haciendo Isla Urbana desde hace ya un poco más de 11 años, cuando pues tal cual, como que lo vi, me brincó, se me apareció ahí, pensar en... De hecho, en mi caso fue como nunca me había como brincado tanto la parte de sostenibilidad medioambiental antes, ¿no? Cuando por supuesto que es una cosa completamente necesaria. En nuestro caso, o en mi caso en particular, pues estaba como muy clavado justo en lo pedagógico, en lo social, en la construcción de procesos y conocimiento muy enfocado en las personas y en lo educativo también particularmente, ¿no? Creo que es algo que nos pasa además particularmente a los antropólogos sociales, ¿no? Pero cuando ves la transversalidad y la importancia que tiene el tema medioambiental, pues ya te das cuenta que es inseparable, que siempre estuvo ahí, quizás yo no lo veía, claro, pero por supuesto que cuando amplías esta visión, pues se vuelve algo, pues un lienzo mucho más completo, una fotografía más amplia la que puedes ver y sobre todo pues los elementos que te dan para entender al otro, la problemática o su problemática, y también la propia, ¿no? Esto no es solo para afuera, ¿no? También claro, por supuesto que es para adentro, entender tú qué papel ocupas en esta sociedad, justo en lo sociocultural, pero también en lo medioambiental. Es muy interesante y pues desde mi punto de vista ahorita ya esencial, importante y no hay de otra, ¿no? Pues una vez que lo ves ya es muy difícil volverte a como tapar quitar los ojos, ¿no? la vista de eso, ¿no? El punto de esa cuestión. Sí, y creo que justo el que te hayas involucrado como en esta parte social primero, a lo mejor también te dio un espectro muy amplio de entonces poder ubicar o quizás entender también las necesidades de la gente respecto a cuestiones hídricas, ¿no? En este sentido. Sí, justo. Lo que te da muchísimo esto, creo yo, es la capacidad de entendimiento, de escucha, y de establecimiento de un diálogo. Y esa herramienta, pues, aplica igual de bien para temas medioambientales, claro, que para temas culturales, que para temas económicos. Entonces, sí, quizás lo interesante o lo padre de Isla Urbana es que somos un equipo sumamente ecléctico y multidisciplinario, ¿no? Estamos los que venimos más de la rama social, de la antropología, de la historia, por ahí de la pedagogía, pero están también los que vienen de la ingeniería, ¿no? De la ciencia dura, de que hay que entender cómo funciona la materia y cómo se construyen las cosas, pero también hay diseñadores industriales que tienen la capacidad de crear, de diseñar y de plasmar lo que está ahí. Entonces, creo yo que esa es una cosa como una fortaleza. No solo la tiene Isla Urbana, la tienen muchos proyectos, pero que cuando combinas estas expertices con un objetivo o una misión central, pues puedes ver alcances mucho más amplios desde mi punto de vista. Sí, que te abarquen mucho más puntos, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, como bien lo comentas, ustedes son un equipo que mezcla esas dos pues funciones, ¿no? Bien mencionas como la parte de la ciencia, que obviamente es muy necesaria también, pero esa parte social también, ¿no? Y creo que está muy lindo que todo eso se conjunte para un bien común y un bien pues muy noble, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y rescatando la parte social, obviamente, también. Exacto. Sí, las dos son ciencias. Luego estamos acostumbrados a decir como, sí, los que son científicos y los de humanidades. Sí, porque muchas veces pues, lo humano no tiene, digamos, como este nivel de exactitud que sí tienen las ciencias exactas. Claro. No significa que lo social no sea una ciencia, justo son ciencias sociales. Exacto. Y hay que verlo así también. Hay herramientas, hay metodologías, hay conceptos que enmarcan todo. Entonces creo que
o sea, eso cuando se ve reflejado en la forma en la que tú trabajas como proyecto, pues tiene muy buenos resultados. En nuestro caso, por ejemplo, en Isla Urbana, resulta igual de importante, y eso sí lo hemos comprobado así de manera cuantitativa, resulta igual de importante que el sistema funcione bien, que capte bien agua, que no tenga fugas, que drene bien. Exacto. Es igual de importante eso que las juntas comunitarias en las cuales convocas a la gente, les explicas de qué se trata la captación de lluvia, o cómo identificas las zonas donde tú vas a intervenir, o exacto, qué seguimiento, qué acercamiento, qué aproximación tienes con la gente. Va a depender igual de la tecnología y los fierros, por llamarlo de cierta manera, que del acercamiento social que tienes con la gente. Entonces, creo que es importante, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido en Isla Urbana, darle la justa importancia a los dos procesos, ¿no? Muchas veces, o a veces se tiende a darle a uno así de, no, aquí lo que importa es hablar, la reflexión. Exacto. Y luego se queda ahí. La gente necesitamos también lo práctico, lo pragmático, lo que... Sí, como ya la acción tal cual, ¿no? Exacto. Y luego sucede, a otros les sucede lo contrario, ¿no? Pues ya tenemos ahí la tecnología, ¿qué más? Pues nada más dásela y ya, la gente va a saber cómo y cuándo y por qué. Ponle un manual, escríbele las instrucciones y ahí lo listo, tienes, ¿no? Y bye. Y no, sucede muchísimas veces que la idea puede ser buena, puedes tener recursos para el proyecto y luego llegan y dicen, oye, pero pues no sé por qué no está jalando, no entiendo por qué la gente no está ocupando la cosa como para lo que fue pensado esto, ¿no? Entonces, pues es esta conjugación de áreas y de ciencias exactas y sociales. Exacto. Que creo yo que dan muy buenos resultados. Sí, que a lo mejor y en conjunto dan como esa receta perfecta, ¿no? Pues sí, digo, y nada es digamos, sí, nada es una receta como tal. Todo va a depender, porque donde hay humanos y por donde hay recursos naturales, en este caso el agua, pues todo es muy dinámico y es poco, puedes hacer cálculos y demás, pero todo va a cambiar. Sí, todo siempre hay como un rango de incertidumbre, ¿no? Y de cambio, ¿no? Que a final de cuentas creo que esa es la constante, el cambio. Exactamente, sí. Claro. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, es muy importante que conozcamos esta cuestión, ¿no? de la importancia de que se conjugue con los temas sociales también. Y ustedes que ya están obviamente más adentrados en toda esta cuestión, ¿cómo se identifica, cómo ustedes saben con lo que han realizado y quizás si las pruebas ya cuantitativas y también cualitativas, cómo ustedes determinan que el agua es potable? Bueno, nosotros le hemos hecho estudios al agua que arrojan nuestros sistemas, ¿no? Particularmente nosotros instalamos hace ya algunos años un sistema pues como los que instalamos en las casas de las familias, digamos la misma cantidad y los mismos filtros, por resumirlo, lo instalamos en el PUMA, el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM. Exacto, ahí en ingeniería. Justo ellos como que dijeron, oigan, a ver, queremos conocer este sistema, y pues a ver si arroja agua de buena calidad, ¿no? Y pues nosotros fuimos los primeros que dijimos, sí, adelante. Claro. Digamos que instalamos un sistema ahí. El mantenimiento que ellos le daban pues era impecable, ¿no? Obviamente con bitácoras. Sí, pues ingenieros, horarios, ¿no? A final de cuentas. Ingenieros científicos que están ahí, van a medir algo. Exacto. Pues lo hacen impecable, ¿no? Pero pues lo muy interesante es que pues, sin agregarle ningún filtro más, el agua, y bueno, y midiendo ellos con todos los parámetros, exacto, pues les arrojó que el agua que brindaba este sistema alcanzaba la norma que te piden para embotellar y vender para beber el agua. Es decir, y esto en CU, es decir, no estamos en una zona fuera de la Ciudad de México.
Sí, que a lo mejor se podrá pensar que la lluvia llega menos contaminada o que está ya más limpia de entrada, una cuestión así, ¿no? Justo. Que sí es cierto, ¿no? En zonas rurales aisladas, el agua que tú captas la tienes que tratar mucho menos porque no hay toda la contaminación que aquí. Pero en ese sistema que instalamos ahí, pues arrojó esta agua. Ellos incluso por protocolos y demás le metieron más filtros y pusieron una cosa que se llama jugo de nube. Todos los chavos y chavas que vayan en ingeniería han pasado enfrente de es un bebedero donde van, llenan sus botellas de agua y demás, y es agua de lluvia que tiene detrás nuestro sistema de captación. Entonces, digamos, ese ejemplo lo que nos arroja es, si tú utilizas perfectamente bien el sistema y le agregas todos los componentes, te arroja una agua de la mejor calidad. Además hemos hecho pruebas de calidad, ya tal cual vamos, contratamos laboratorios que van y miden, se llevan una muestra de sistemas de familias en sus casas, y también salen de muy buena calidad. Por supuesto que el agua, y esto hay que entenderlo, con un sistema como el nuestro, la calidad del agua va a depender 100% del mantenimiento que la gente le dé a su sistema y en general a la infraestructura que esté en contacto con el agua. Esto es muy bueno y puede ser también malo al mismo tiempo, ¿no? Porque pues es como todo. Si lo tratas bien, si barres tu techo, si cloras bien, si limpias tu cisterna una vez al año, pues te va a arrojar un agua de perfecta calidad. Ahora, si tú lo dejas ahí a su suerte meses, años, pues te va a dar agua de mala calidad, y entonces eso, lejos de convertirse en algo positivo, pues te va a salir contraproducente y te va a arrojar agua de mala calidad. Pero ya está en las manos, o sea, la herramienta la tiene la gente en sus manos, ¿no? Ya que haga la gente con eso, pues sí, ya no, nosotros pues lo podemos controlar, pero las pruebas pues están ahí. Están ahí. Y yo creo que, bueno, en este sentido, ¿cómo es que funciona el sistema, digamos? Porque si nos ponemos a pensar, no sé si tú tengas dato de qué tanto llueve, por ejemplo, aquí en Ciudad de México. ¿Cuál es como la frecuencia de lluvia y como esta cuestión de qué tanto llueve? La precipitación pluvial promedio anual en la Ciudad de México es de 750 milímetros. Más o menos, para que la gente se dé una idea, y con esto te explico cómo funciona nuestro sistema. Por cada metro cuadrado que tengas que hay en la ciudad, con esta cantidad de agua tú puedes llenar más o menos un tinaco de 750 litros al año. Entonces, si tú tienes 10 metros cuadrados de techo, tienes 7.500 litros de agua al año promedio. Varía porque en el norte de la ciudad llueve menos, en el sur llueve más. Hay quienes tienen una casa de 40, 50 metros cuadrados, una casita chiquita, pero hay familias que tienen 200 metros cuadrados, o techos de escuelas o de bodegas. Nosotros, el sistema nuestro como funciona es que cuando empieza a llover, el agua se precipita sobre el techo de tu casa, de tu escuela, de tu oficina, donde sea. Nosotros lo que hacemos es que todo el agua que cae en el techo la canalizamos a un solo punto, a través de bajantes, en el caso de techos de losa, a través de canaletas, en el caso de techos de lámina. Todo eso lo ingresamos a una sola bajante, y eso entra al separador del primer volumen de lluvia, que es el tlaloque. Ese es un dispositivo, un diseño nuestro, el cual realiza el 75% de la limpieza del agua. Básicamente lo que hace es que, como ya mencionábamos hace ratito, el agua de la nube sale muy limpia. Donde se va a ensuciar es en el aire, en la atmósfera. Sí, en lo que va cayendo, ¿no? Justo. Lo que va atrapando, exactamente. Sí, en la atmósfera, todos los
gases que se quedan ahí atrapados, ¿no? Exactamente, partículas suspendidas, polvo, demás. Ceniza. Ahí se va ensuciando. Ajá. También se va a ensuciar en la superficie en la que cae. Claro, ok. Pero después de los primeros 10, 15 minutos del aguacero, después de ese primer volumen, el agua ya va a caer muy limpia. Porque ese primer volumen ya lavó el cielo, ya lavó el techo. Ya arrastró todo eso. Ya arrastró todo, tal cual. Entonces, lo primero es, lo más sucio es ese primer volumen. Ese primer volumen es el que ingresa al tlaloque. Y se queda, digamos, como encapsulado. Ajá. Y una vez que se queda encapsulado, se taponea, ya el agua que cae del cielo ya es muy limpia. Entonces, esa agua ya puede pasar directo a tu cisterna o a tu tanque de almacenamiento. Adentro del tanque de almacenamiento, además, le ponemos un reductor de turbulencias para que el agua entre calmada y no revuelva los sedimentos que están en el fondo. Le agregamos ahí un poco de cloro con un flotador que lo va dosificando. Y luego, el agua generalmente en nuestras casas se extrae, digamos, como con un tubo, un popote rígido que va hasta el fondo de la cisterna. La lógica es, pues quiero todo el agua que está ahí, claro. El error ahí es que siempre está agarrando el agua más sucia, que es la que está en el fondo, porque se está sedimentando. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue ponerle más bien una manguera flexible, flotante, que siempre está agarrando el agua como a 20 centímetros de la superficie, que es donde está el agua más limpia. Entonces, si sube el nivel, pues sube, si baja el nivel, pues baja. Entonces, de ahí se extrae con una bomba, como ya en cualquier casa, le agregamos un par de filtros más, uno contra sedimentos muy pequeñitos, hasta el grosor de un cabello. Y uno de carbón activado que te acaba de quitar sabores y olores. Y eso se bombea al tinaco de distribución que tienen todas las casas o directamente a una manguera de uso que la familia tenga ahí. Con este sistema que te acabo de describir, el agua se puede utilizar para todos los usos del hogar. Lavar, cocinar, bañarte, trapear, baños, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Con un paso extra, como puede ser hervirla, agregarle gotitas de plata coloidal con la que desinfectas la verdura, un filtro de estos pasivos que venden en el súper, así, el agua se puede beber perfectamente. Entonces, así es más o menos como funciona nuestro sistema. Mencionabas que lo que capta la primera, digamos, como la lluvia sucia, es un dispositivo que se llama tlaloque. Estos nombres, como, ¿de dónde surgieron o por qué los adecuaron de esta forma? Sí, pues ahí nosotros en el proyecto somos, aunque tenemos gente equipo binacional, porque hay varios estadounidenses, en realidad somos un proyecto pues muy mexicano, muy chilango además, como muy de la Ciudad de México, ¿no? Entonces siempre nos ha interesado como, pues, sentirnos orgullosos y mostrarlo y transmitirlo, pues el origen, la historia que tenemos prehispánica con el agua en la cuenca, en el valle en el cual habitamos. De ahí surge pues la idea, por supuesto tenemos al Tlaloc, el dios de la lluvia, para los mexicas, y en la propia mitología mexica, Tlaloc, que vivía en el Tlalocan, una zona llena de agua, lluvia, ríos, árboles, maíces, frijol, tenía unos ayudantitos que eran representados como niños y niñas, a los cuales les daba vasijas llenas de agua y los distribuía por todo el mundo, y cuando les daba la instrucción, rompían estas vasijas. Al romperse, lo que se escuchaba eran los relámpagos y el agua que caía pues era la lluvia, ¿no? Entonces nosotros retomamos un poco como esta idea de los tlaloques como ayudantes de Tlaloc, que le ayudan a repartir la lluvia por todo el mundo. Y bueno, pues de ahí viene el punto.
Tenemos ahora también el Tlaloquito, que es un dispositivo igual, pero más pequeño, por si el techo es más pequeño o por si es en zonas rurales, necesitas menor separación. Pero en general nos gusta retomar esta clase de cosas. A uno de nuestros kits lo llamamos el kit Chak, el dios de la lluvia, pero para los mayas. Ajá, exacto. Y bueno, en general, te digo, creemos y nos gusta la cultura mexicana, urbana, prehispánica, un poco despreocupada, juvenil, ¿no? De hecho, bueno, sí, justo, no lo ven, miraba pero... tu playera y dije, tiene ahí también como algunos símbolos prehispánicos y la cuestión de, ya también ahí como, no sé, combinado con algo vectorial, está muy interesante el diseño. Es un Tlaloc, con una, digo, para los que no lo pueden ver, es un Tlaloc que se le está cayendo agua en la cabeza, es una playera que hicimos precisamente para el Tlalocan. Cada año nosotros organizamos una fiesta, ahorita de manera remota, pero y retomando de nuevo esta mitología, cada año hacemos una fiesta, el Tlalocan, digamos, para agradecer y celebrar el inicio de temporada de lluvias, ¿no? Muchos grupos en México celebran y agradecen distintos momentos del año, ¿no? Y particularmente el inicio de temporadas de lluvia es muy importante. Entonces, nosotros, si bien no llevamos una vida ritual tan demandante como muchos grupos indígenas, pues creemos que es importante, hay ciertos valores, por decirlo, como el agradecimiento, como la celebración, como la generación de comunidad, que pues no importa la época en la que vivas ni la zona del mundo que habites, nos parecen importantes. Entonces generamos esta celebración donde pues la idea es convivir, agradecer, celebrar, hablar además acerca de temas relacionados con el agua, con la sostenibilidad y demás. Y bueno, esta es una playera conmemorativa. Ahorita obviamente no estamos pudiendo hacer estas celebraciones multitudinarias como veníamos haciéndolas, pero te digo, está un poco detrás de nuestro proyecto todo este interés más allá de solo la instalación de los fierros. Exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahorita que también ya empieza la temporada de lluvias por ahora, ¿no? Justo ya es como la temporada en la que ya va a empezar a llover un poquito más por acá. Pues finales de mayo, principios de junio, aunque ahorita ya ahora sí que con el cambio climático pues está difícil calcularle, de pronto te está lloviendo en diciembre, de pronto llueve hasta julio, agosto, se está moviendo mucho en realidad, de ahí sí estamos viendo pues muy palpable el cambio climático, cómo nos afecta, pero sí estamos cercanos a que empiece la temporada de lluvias. Sí, claro, ¿no? Que ustedes justo estando en esta cuestión también se percatan mucho, pues no solamente de los problemas hídricos o referentes a la disponibilidad del agua, ¿no? Sino también a pues a todo lo que implica y todos los cambios que está generando el cambio climático, la contaminación, etcétera. Sí. Entonces yo creo que ustedes tienen ahí como hasta quizás cuantitativamente cómo está influyendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, de hecho es interesante porque las tendencias lo que van marcando es que va a llover, que está lloviendo menos, poquito, pero menos. Pero lo que está sucediendo es que se está concentrando en eventos de lluvia más fuertes, ¿no? O sea, quizás antes lo que llovía en 7 días, ahora lo esté lloviendo en 6 o 5, en concentraciones de tiempos, de horas más fuertes. Eso en términos de captación de lluvia es mucho mejor. Te sirve mucho más que toda la lluvia de un día te caiga en 2 horas o en 1 hora, que te esté chispeando. Que te esté cayendo ahí en buenos chiquitos, ¿no? Exacto. Así como durante los días. Exacto. En términos de captación de lluvia, lo que está sucediendo con la tendencia del cambio climático
acá en la Ciudad de México, digamos que beneficia, o sea, Ajá. no beneficia, sino lo podemos aprovechar. Exacto, más bien, ¿no? Como sacarle jugo a esa cuestión que, bueno, ya está ocurriendo, entonces se Pues, puede aprovechar. Exactamente. Y, por ejemplo, con estos sistemas, porque digamos, teniendo como quizás en mente, en promedio, ¿cuánto es el consumo de una casa hogar, un promedio, no sé, 4 personas en general? Los sistemas que ustedes tienen, ¿abastecen toda esa necesidad hídrica o digamos que fungiría más como un complemento o como hacer mancuerna con la captación de lluvia? Claro. Pues mira, esto depende mucho de la capacidad de captación, techo, Ok. la capacidad de almacenamiento, cisterna Ujú. y, bueno, dónde estés ubicado. Ok. Si todo esto lo estamos ubicando en la Ciudad de México, pues llueve bastante, pero hay zonas del país donde no llueve mucho. Claro. Y va a depender también de, pues, el consumo, como tú decías, ¿no? No es lo mismo una persona o una pareja mayor que una familia de 6 con bebés y niños y niñas que ocupan más agua, ¿no? Ujú. En principio te diría que la captación de lluvia debe ser considerada o contemplada como una fuente complementaria Ok. de abasto de agua. Ujú, ujú. Que te abastece en la Ciudad de México, estamos hablando de 7, 8 meses al año de Ok. agua, Ujú. que no es poca cosa. Hay gente, Claro. con la gente con la que nosotros trabajamos, es gente que no tiene agua nunca, Ajá. que solamente le llega agua a través de las pipas, Ok. o sea, ok. no tiene conexión a Ajá. la red de distribución de agua potable. Exacto. Entonces, cuando tú pasas de una situación donde siempre tienes que estar esperando a que llegue la pipa o pagar por ella, y siempre estar limitado o limitada para su uso, Ajá. pasas en temporada de lluvia de verdad a no tener dónde más guardar agua porque es muchísima el agua que cae. Ok. En otros contextos, por ejemplo en la Sierra Huichol, donde trabajamos también desde hace más de 8 años, la gente le cuesta tanto conseguir agua que es acarreándola desde ojos de agua o riachuelos, además de mala calidad, que la dosifican tan bien, un almacenamiento de 15,000 litros, que es el que nosotros instalamos, les dura todo el año. O sea, Wow. logran toda la temporada de lluvias, digamos, casi que la puedes despilfarrar porque lo que ocupes hoy, en la tarde va a caer un tormentón vez, y lo ajá. vas a rellenar. Ok. Pero una vez que termine la temporada de lluvias, ellos lo que hacen es que guardan esa agua solo para cocinar y beber. Ajá. Punto. Todo lo demás sí lo hacen con la fuente, pues no natural, sino la que tenían desde antes, ¿no? Tradicional. Ok. Pero logran sobrevivir toda la temporada de lluvias con el agua de lluvia almacenada. Ok. Entonces, te digo, depende mucho de qué uso, cómo la dosifique cada familia. Pero repito, si tuviéramos en la Ciudad de México las casas un almacenamiento gigante, podríamos llegar a vivir todo el año con agua de Con lluvia. agua de lluvia. Ajá. Wow. Ahora, por supuesto, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Como tú dices, hay por ahí datos, no son del todo ciertos, pero se habla de que en la Ciudad de México los habitantes gastamos 300, un poco más de 300 litros por persona al día. Claro. Que es exacto. muchísimo. Sí. Es un poco engañoso porque ahí el 40% del agua total que ingresa a la red de distribución de agua potable se pierde en fugas. Y como no saben bien dónde están las fugas y no sé qué y no sé cuánto, Sí. pues digamos que esas se la transportan a la gente. Al usuario. Exactamente. Entonces es un poquito engañoso, sin embargo, sí tenemos un consumo alto en la Ciudad de México. Yo le calculo que unos 200 litros en promedio, más o menos, son los que utilizamos. Cuando la Organización Mundial de la Salud te dice, tú necesitas entre 20 y 100 litros máximo al día para sobrevivir. Todo lo demás de eso ya es despilfarro. Y es cierto. Ajá, claro.
Sí, porque justamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto se tiene como ubicado dónde se están dando esos desperdicios, ¿no? Independientemente de, obviamente, la infraestructura, que es la que acarrea y para abastecer el agua, aquí, como bien mencionas, es bien importante los hábitos, ¿no? Y creo que justo aquí retomamos la parte de la cuestión social, que implica también educar porque independientemente, perdón, de que se tenga el agua de lluvia, como mencionabas, con esas comunidades, hay que saber administrarla, ¿no? Y distribuirla, Claro. y utilizarla, independientemente de que tengas una cantidad así como que te sobre. Claro. Pero en esa cuestión, entonces, digamos que aquí lo que podría quizás ayudar cuando tenga la posibilidad es la cuestión del almacenaje, ¿no? O sea, de dónde guardas esa agua, o cómo la guardas y cómo la administras, la distribuyes para que te rinda y que justo fuera quizás viable abastecerse con pura agua de lluvia durante la mayor parte del año. Sí, en general creo que tenemos mucho que aprender como sociedad. Eh, por un lado, de dónde, cuál es la historia del espacio donde habito. Digamos de forma natural, o sea, tu entorno natural, el ecosistema que estás habitando. Nosotros ya ubicamos que vivimos en una ciudad, pero ¿qué plantas había aquí originalmente? ¿Qué flora, qué fauna? Y con el agua particularmente, ¿no? O sea, un poco como que mencionas la palabra educar, yo creo que es más bien mucho como compartirle a la gente cuál es nuestra historia. O sea, como que sí ubicamos que vivimos en un lugar donde un águila se devoró a una serpiente en un nopal que estaba en un lago, pero es más como el mito, pero ya así como pensarlo bien, así o sea, vivíamos en un lago, o sea, abajo hay agua, claro. Y ¿dónde están esos lagos? ¿Y por qué si había un lago aquí? Yo no tengo agua. Sí. ¿Me entiendes? O sea, de pronto eso nos pasa cuando vamos a comunidades aquí urbanas o periurbanas, donde le preguntas a la gente, bueno, sí, pero ¿por qué no tienen agua aquí? Pues mucho lo que te acaban como diciendo es, pues porque somos pobres y así ha sido siempre. Es como, pues, o sea, eso es tal vez en la actualidad las desigualdades a lo que orillan, pero de manera real, ¿por qué no tenemos, no? Bueno, pues porque estamos pavimentando una zona que era un lago, no estamos permitiendo que se infiltre el agua a través de las zonas boscosas, estamos bombeando el agua desde Michoacán y desde el Estado de México. Y luego la metemos a una tubería donde perdemos el 40% del agua, y la gente de Las Lomas, de Polanco, de ciertas zonas del centro tienen agua, y la gente de Xochimilco, de Iztapalapa no, a pesar de que hasta allá llegaba el lago, porque tiene que atravesar toda la ciudad las redes de distribución de agua para que les llegue allá. Entonces cuando ocupa la gente de acá, a ti no te toca. Entonces es como hacer una radiografía en general de qué es lo que sucede con el agua, ¿no? Porque también creemos que nunca se nos va a acabar, que es un recurso infinito, pero creo yo que lo importante es hablar a profundidad del tema, porque tú decirle a la gente nada más, cuida el agua porque eso es bueno. Es como estas campañas de lectura donde te dicen leer es divertido, leer es bueno. Sí. Y lo hacen los famosos, y está así la foto del famoso leyendo, falsamente leyendo, claramente además, ¿no? Es como pues no, lo que necesitas es un entorno lector donde la gente esté conversando acerca de los libros, donde tú tengas 5 tipos de libros distintos en tu escritorio, en tu cuarto, y puedas escoger y te claves y regreses y no sé qué. Lo mismo sucede con el agua. Claro. No basta con mandar el mensaje de cuídala, 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 cuídala. No, es entiende hacia dónde vamos, porque ahorita sale agua de tu llave, pero mañana no, y el agua no te va
O sea, si no ves el almacenamiento así de vidrio y ves cómo está bajando. Exacto. Nomás un como día. Que no dimensionamos, ¿no? Exacto, no dimensionamos porque no lo vemos. Porque no tenemos esa visual. Y no tenemos cómo verlo tampoco, quizás. Exactamente. Entonces es un trabajo o de toma de conciencia, de investigación, de ver, bla, 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 o de sufrimiento, donde te quedes sin agua una semana y la siguiente vez que regrese el agua, si es que regresa, digas, no manches, no, pues ahora sí la tengo que cuidar cañón, porque no me quiero imaginar que esto se vuelva permanente. Entonces, bueno, pues esa es una parte de nuestro trabajo, nuestra misión. Exacto. Es esa. Ok, sí, que creo que justo eso conjunta muy bien, ¿no? La parte social y ambiental. Y pues sí, si nos vamos a pensar así como fríamente, creo que en lo personal uno de mis mayores miedos es que un día llegue a mi casa y abra la llave y no salga ni una gota, ¿no? Creo que es algo muy, muy crudo y muy duro de quizás siquiera imaginar. Y bueno, es entonces justo como necesario empezar a hablar más de estos proyectos y a cooperar con la naturaleza, ¿no? Porque con todo lo que hay de infraestructura y lo que se hace para bombear agua, etcétera, en realidad estamos cortando los ciclos naturales de la naturaleza, y valga la redundancia, pero es más bien como creo que este proyecto lo que hace es trabajar en conjunto con la naturaleza para proveer de lo que sí hay, ¿no? Y que también a lo mejor se distribuye mal. Sí, pues yo creo que con la captación de lluvia lo que hemos logrado y bueno, lo que se pretende es como entender ahora sí que la lógica de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza y nosotros adaptarnos a ella para poder sobrevivir y cubrir nuestras demandas. Exacto. No al revés, como creo que ha sucedido históricamente, que nos ponemos nosotros en el centro y ponemos a nuestra disposición, incluso llamarle recursos naturales, pues es como te habla lo que está de fondo, ¿no? Lo que el humano ve ahí. Yo ahí veo recursos, veo madera, veo agua para extraer, etcétera, etcétera. Sí, nosotros lo que buscamos es eso, una relación amistosa, sostenible, con la naturaleza, porque justo lo que te digo, el problema en el mundo no es la falta de recursos, no hace falta agua en el planeta, el problema es qué distribución tiene esta, ¿no? La estamos sobreexplotando de su fuente natural, ahí donde está guardadita durante miles de años estuvo rellenando, es cómo tú te integras a esta lógica para que no se acabe. Y ya no solo, o sea, y viéndolo incluso egoístamente, pues hasta para ti mismo, o sea, en realidad es una lógica muy canibalesca, creo yo, la que tenemos, ¿no? Es como, pues yo voy a extraer el agua hasta que se acabe y ya después, pues me vale. Si lo ves en términos humano-persona, pues sí, ya le va a tocar al de las siguientes generaciones. Pero si lo ves como especie, como ser humano, como Homo sapiens sapiens, pues es un suicidio, ¿no? Ninguna colmena, ningún hormiguero actuaría así de acabémonos el recurso y ya los demás quién sabe cómo le hagan. Me valen, Claro. Entonces, bueno, creo yo que estamos en esta, digamos, históricamente hablando, estamos en este proceso de tomar conciencia de que no somos microindividuos ahí viviendo cada uno por separado, ¿no? En este planeta, cuando lo piensas, en realidad todos estamos parados sobre la misma piedra gigante. Claro. Planeta Tierra, eso es una piedrota gigante y todos estamos sobre esa. Entonces, creo yo que poco a poco estamos ciertos sectores tomando esta conciencia y generando esta lucha para que los demás sectores también se hagan responsables, porque sí, de nada sirve que
yo no use popote, que le cierre la llave mientras me lavo los dientes, que no le jale cada vez que vaya a hacer pipí, que agarre el agua de la regadera en lo que sale caliente. De nada sirve que yo haga eso si la industria productora de mezclilla, de producción de PET, siguen consumiendo cantidades de agua absurdas y contaminando además los cuerpos de agua limpia con sus aguas residuales. Entonces tiene que ser por todos lados. Tampoco vas a decir tú, no, pues como ellos lo hacen, pues de qué sirve que yo haga algo, ¿no? Para nada, bla, bla, bla. Entonces creo yo que es un proceso en el que estamos y que bueno, pues esta clase de ejercicios, de conversatorios y demás, pues son parte del camino que se tiene que hacer para tomar esta conciencia, porque pues no sabes en el futuro quien escuche esto, en qué lugar va a estar de toma de decisiones, que probablemente pues se vea influido por esta forma de pensar. Sí, hacer un cambio, ¿no? Exacto. Y justo en este tenor, pues ya que nos comentaste de todos los filtros, cómo funcionan a grosso modo, ¿cómo podemos saber más, cómo podemos tener más información de lo que ustedes hacen, de los proyectos, de los filtros por sí mismos? ¿Dónde los encontramos? Pues mira, nosotros estamos muy activos en redes sociales, donde estamos transmitiendo todo el tiempo tanto el trabajo que hacemos como las cosas que nos van preocupando e interesando, ¿no? En Facebook nos encuentran como Isla Urbana, en Twitter como @IslaUrbana, en Instagram como Isla_Urbana. Tenemos un sitio web que es más, digamos, como toda la parte esta de la que estamos hablando, de temas de sostenibilidad, de la parte del proyecto más socioambiental, que es islaurbana.org. Y para quien le interese, así, no, yo lo que quiero es captar agua de lluvia directo, díganme, ¿a cuánto está el filtro? Islaurbana.mx. Entonces ahí pueden entrar y ver y conocer, los kits, los filtros, costos, cotizaciones, ya más más ver si ocupamos cada quien un tlaloque o un taloquito, ya dependiendo de nuestras necesidades, etcétera, ¿no? Perfecto. Exactamente. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante y muy enriquecedor la charla que tuvimos hoy, te agradecemos mucho, Navani. Y pues también a todos nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Tampoco se olviden de seguirnos a nosotros en redes sociales. Tenemos también la página ahí en línea, perspectivaverde.com.mx, y aparecemos igualmente en todas las redes sociales como Perspectiva Verde. Rodrigo González, muchísimas gracias que andas en producción y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.